Juanita, ¿a qué lugar? Mira, José, Julio, no. Julio, acá hay lugar. ¿Hay dos lugares? ¿Un lugarcito? Ay, Juanita. Juanita. Ah. Ay, acá hay más. Bueno. ¿Listo? E iniciamos. Vamos a primeramente a leer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 8:5. Dice la palabra de Dios que habían encontrado a una mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés decía que aquella persona que se le encontrara en un acto de adulterio se le tenía que apedrear. No nada más a la mujer, también al hombre. Pero resulta que unos fariseos se acercaron a Jesús con la finalidad de tentarle y le dijeron, Juan 8:5, por favor, bonita. ¿No veo sus libretas? Juan 8:5, y dice, Juan 8:5, y dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra eran fariseos. Vamos a recapitular. Eran fariseos, eran hombres que conocían la palabra de Dios y la conocían de pe a pa, o sea, de la A a la Z. Supuestamente ellos cumplían con todo tipo de ordenanzas, mas sin embargo Jesús les dijo: quien esté libre de pecado. Si ellos hubieran estado libres de pecado, hubieran tenido una conciencia limpia de lo que ellos estaban realizando. Mas sin embargo, hubo una conciencia que los acusaba, una conciencia de pecado que les decía: eres pecador. Y sigue diciendo, bonita. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia... ¿Quién los acusaba? Su misma conciencia. Quiere decir que todo tipo de sacrificios que ellos hacían para el perdón de los pecados no surtían ningún efecto. Mucho pueblo de Dios llega ante los pies de Cristo y sigue teniendo una conciencia cautiva, sin entender que ya hubo un sacrificio, y ese sacrificio te da a ti una redención, te da a ti un pago, te da a ti una libertad, te da la misma justicia de Dios en tu vida. Les voy a hacer una pregunta. Ahí te lo voy a decir. Propiciación. El tema de hoy se llama propiciación, pero primero quería hacer la introducción, luego ya les iba a dar el nombre. Les voy a hacer una pregunta, no contesten porque no los quiero capciar. ¿Ustedes por qué son salvos? No me contesten. ¿Por qué son salvos? Podrán decir un montón de cosas, entre ellos por fe. No, ustedes son salvos por gracia, porque es un regalo de Dios en tu vida. Ya son salvos. Lo que te introduce esa salvación es la fe. Por Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos 5, 1, 2 y 3, ahí nos dice también que lo que nos introduce la gracia es la fe. Pero es aquí donde yo quiero que abran su entendimiento. ¿Costó o no costó la salvación? Sí costó. Tuvo un costo muy grande, y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso se llama propiciación. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo tosco. Es con mucho amor y respeto. Acabamos de tener a un cantante, se llamó David Alfano. Ustedes cuando cruzaron la puerta, con todo respeto, en amor, no les costó ni un peso. Ustedes no gastaron nada. ¿Pero tuvo un costo? Sí, hubo toda una logística. Se le pagaron boletos de avión, se le recibió en el aeropuerto, se le trajo a una comida, se le invitó a una cena, se montó todo un escenario. Hubo toda una logística atrás de ese evento para que a ustedes no les costara nada. Es por gracia, para
que no sean sus fuerzas, porque si son sus fuerzas, se van a desilusionar, se van a cansar, se van a dar golpes de pecho, se van a hacer yoyos. Les decía en 2 de Tesalonicenses 3, dice que habrá tiempos que vendrán amadores de sí mismos. Y ustedes van a confundir el mensaje, porque entonces va a haber gente que se va a parar aquí enfrente y va a decir, yo sí cumplo. Y los van a hacer a ustedes inmerecedores. La misma conciencia, entendamos, es la que nos acusa. No iba en el tema, bonita. Colosenses 3:10. Todos, por favor. Colosenses 3:10. Estoy haciendo la introducción. Ya entramos al tema. Hoy va a haber un poquito de escatología, va a haber un poquito de revelación, va a haber de todo. Y revestido del nuevo. Dice la palabra, tú te tienes que revestir del nuevo hombre. Pero el nuevo hombre no lo tenemos que entender como algo literal o como cambiarme de ropa. No, el nuevo hombre es una persona. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, bueno, hay un libro que escribió Cash Luna y nos dice en el libro, el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona, es el Espíritu Santo. Revístete de ese nuevo que tú eres, dice en Colosenses 3:10. Pero dice en el 8, bonita. Pero ahora. En el 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, despójate del viejo hombre. Ira. Dice en el 10, espérame, bonita. Dice en el 10, renuévate, más bien vístete del nuevo hombre. De la transición, de despojarte del viejo hombre. Al vestirte del nuevo hombre, hay un algo. Es el 9. Y dice, no mintáis los unos a los otros. Más adelante. Habiéndoos despojado del viejo hombre Eso. con sus hechos y revestido del nuevo. Así es. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es. Donde no hay griego ni judío, Así es. circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bájale un poquito hacia atrás. Dice la palabra de Dios que la transición de entender cómo te despojas del viejo hombre a cómo vestirte del nuevo hombre es renovando tu entendimiento, cambiando tu forma de pensar para que no tengas una conciencia cautiva. A eso se le llama arrepentimiento. Cambia tu forma de pensar. Arrepentimiento no es, créanmelo, ustedes pueden estudiar, arrepentimiento es dejar las cosas malas para agarrar las cosas buenas. Eso no es cierto, eso no es. En ninguna parte viene así. En el término arrepentimiento de latín, ahí sí viene de esa forma. Pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y el término que se utilizó lo hemos visto muchas veces, pero hay gente nueva que tiene que escuchar. Se escribió como metanoeo. El término griego es metanoeo, cambio de pensamiento. Conforme tú vayas renovando tu entendimiento, y eso, aunque no es el tema, es parte de la introducción. Vamos, Romanos 5:19, mejor, voy a decir 18, pero sí, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Otra vez. Si por la transgresión de uno vino la condenación, sigue diciendo, de la misma manera, sigue por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La condenación no tiene que estar en ningún sentido en tu esencia, porque tú me dirás, pero yo vengo a oír otras cosas. ¿Qué tiene que ver la condenación en mí? Porque muchas veces a lo largo de nuestra forma de pensar
porque así nos criaron sin querer, porque así vivimos sin querer, porque así fue el panorama o parte de la idiosincrasia. Entonces tú mismo hay una condenación y te sientes inmerecedor de cualquier cosa, de tu marido, de tus hijos, de tu economía, porque así naciste o creciste sin una buena economía y nunca te enseñaron de riquezas, y entonces tú dices, esto es lo que yo me merezco. Esa es una condenación en contra. Y dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación en Romanos 8:1 para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, y les he estado diciendo que no se deben de condenar ni ustedes mismos, porque entonces van a estar todo el tiempo en cautiverio. Y es muy sutil, y es muy propio, y es muy fácil atraparlos en condenación. A eso se le llama religiosidad. Porque si te mando mensajes de pecado, ustedes empiezan a caer en el jueguito del gato y el ratón. Los hago inmerecedores y todo el tiempo van a estar con una conciencia cautiva, y van a estar viniendo a una congregación en miedo o en temor, cuando vino alguien en propiciación por mí, como instrumento por mí, para reconciliar a Dios conmigo y podamos dar mensajes de paz. Dar mensajes. La propiciación. Ahorita vamos a ver qué es propiciación. Vamos al libro, a Primera de Juan 4:10, bonita. Vamos haciendo la introducción, ahorita entramos al tema. Primera Juan 4:10, por favor. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Vamos a ver en qué consiste el amor. Porque muchas veces tú pudieras decir que el amor consiste en dar todo, que esto, que aquello. No. Vamos a ver en qué consiste el amor. Y dice Juan, en esto consiste el amor. Y dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Para que no nos demos golpes de pecho. Yo sí amo a Dios, yo sí cumplo, no. A Dios tus actos o tus obras no le interesan para nada. A Dios lo único que le interesa es tu corazón y que tú le creas. Eso es lo único que le interesa a Dios, que le creas. Es que me quiero portar bien para que Dios me pueda dar riquezas. No. Es que me quiero portar bien para que Dios me restaure mi matrimonio. No. Tú créele y Él te va a restaurar, no nada más tu matrimonio, todo. Y todo es todo. Todo te va a restaurar. Solo lo único que tienes que hacer es creerle. Créele a Él. Y sigue diciendo, bonita. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es el amor? Que Él envió a su Hijo como instrumento para mi salvación. Porque no había algo que no dejaba que tú te relacionaras con Dios. Porque dice que por un hombre entró la muerte, por lo tanto la condenación. Hicieras o no hicieras algo, tú ya estabas condenado porque no tenías la misma presencia de Dios en tu vida. Pero dice que por un hombre vino y te dio justicia para que tú pudieras otra vez reconciliar con Dios. Pero ese acto tú no lo hiciste. Ese acto lo hizo Dios mismo para que tenga las puertas abiertas y entres confiadamente al trono de su gracia. Así dice la palabra, para que no haya nada que te impida relacionarte con Dios. Nada. Romanos, ahorita, 3:23. No voy a hablar de justicia, voy a ir a un tema, a unos versículos que hablan de justicia. Pero hoy no voy a hablar de justicia, aunque por ahí vamos a dar pasones de ellos. El tema es la propiciación. Cristian. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya dijimos que gratuito tuvo un costo. Y ese costo es lo que vamos a ver hoy. Ese costo, o toda esa logística, se llama propiciación. Y sigue diciendo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿por medio de qué? De la fe en su sangre. Fue su sangre la que se derramó para darte a ti libertad. Fue su sacrificio. Fue Él el que lo hizo.
¿Con qué intención? De que tú lo dejaras actuar en tu vida. Y no seas tú el que te hagas el yo-yo. Y dejes que sea Dios para que no haya ninguna carga, para que todo el tiempo estés en libertad, para que sepas que Él te amó. Y si tú experimentas lo que es el amor de Dios, lo más que vas a querer es dar amor. Que conociste y supiste en qué consiste el amor. En que Él murió en propiciación por ti. Propiciación no es un término secular. Propiciación es un término bíblico. Se utilizó en el Antiguo Testamento única y exclusivamente con la intención de tapar el arca del pacto. Y dentro del arca, dice ahí en Hebreos 9, dentro del arca, dice ahí en el libro de Hebreos, no vayan para allá, en el Hebreo 9, dentro del arca estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley o de los mandamientos. Y lo cubría. Vamos a entrar en materia. Vamos al libro de Éxodo. No vamos a ir despacio para irlo comprendiendo. Vamos, libro de Éxodo 25, 22, desde 17. Hacemos una pausa un poquito. No vayan para allá porque ya los mandé. Ustedes ahí quédense porque vamos a ir a Éxodo